Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Retomamos las clases de matemáticas, retomamos el tema derivadas. Hoy vamos a resolver los ejercicios que habían quedado pendientes de la clase pasada para que ustedes puedan hacer una autocorrección, ¿sí? Les comento que hoy es ya 13 de octubre, 1 de la mañana, después de un feriado un tanto original del 12 de octubre, donde algunos aprovechamos para descansar y otros aprovecharon para salir a protestar. Eh, los que somos docentes, o muchos de los que somos docentes, estamos haciendo lo imposible para lograr encontrar algún protocolo que nos permita volver al aula, en especial para encontrarnos con ustedes, los alumnos de sexto año. Y en mi caso particular y de muchos amigos de los que sé que soy un poco portavoz, nos da mucha bronca que algunas actitudes irresponsables hagan que esto no se termine nunca más, ¿eh? Que seguramente con el correr de los días va a aumentar la cantidad de contagios, porque entre la responsabilidad de la gente que hace fiestas privadas y hace reuniones sociales y no se cuida, más, y esto es una opinión muy personal, la irresponsabilidad de quien cree que en este momento salir a protestar implica ofrecerse al contagio, que quizás lo puede agarrar de forma asintomática y entonces se transforma en un arma homicida, ¿sí? Que contagia a otras personas. Me parece que los que somos docentes y los que estamos intentando poder encontrarnos con ustedes, por lo menos un ratito antes de que terminen las clases, y ver que esto, la misma gente está provocando que se prolongue indefinidamente, la verdad que nos preocupa bastante. Como ustedes saben, me conocen de hace mucho tiempo, soy bastante comprometido con mis ideas y este medio de virtualidad no va a impedir de que ustedes por lo menos escuchen mi manera de pensar y la cotejen seguramente con la manera de pensar de otras personas que seguramente pueden pensar distinto a mí, y ahí está precisamente el espíritu crítico que todos los docentes queremos que ustedes forjen, escuchando diferentes campanas y diferentes opiniones. Volvamos a matemática, que es lo que nos interesa, y vamos con los ejercicios, ¿eh? Así que vamos a retomar un poquito este tema para que ustedes puedan verlo. Eh, Teníamos entonces nuestro primer ejercicio, ¿sí? Que era el ejercicio número 1, donde se nos pedía la derivada de x quinta. Si ustedes recuerdan la diapositiva pasada, nosotros ya sabíamos cómo teníamos que derivar cuando x estaba elevado a un exponente. Lo que teníamos que hacer era bajar ese exponente y al exponente original restarle 1. Motivo por el cual entonces el resultado de este simple ejercicio diría que la derivada de la función x quinta es 5x a la cuarta. Bajamos el exponente, o sea, bajarlo significa ponerlo delante de la x, y al exponente original, que era un 5, le restamos 1 y nos queda un 4. El ejercicio número 2 nos hablaba de 2x a la cuarta, y acá teníamos un número, una constante, un número que no tenga x, digamos, acompañando a la función x cuarta. Y nosotros decíamos entonces que cuando había un número, una constante multiplicando, la podíamos separar, ¿sí? Y entonces podíamos hacer 2 por, separábamos el 2 y hacíamos la derivada solamente de x cuarta. De manera tal que la derivada de x cuarta ya saben cómo se hace, de la misma manera que en el ejercicio anterior. Bajamos el exponente, que es el 4, ¿sí? Y al exponente original le restamos 1 y nos queda 4x al cubo. Para cerrar un poquito este ejercicio, 2 por 4 sabemos que es 8, así que el resultado final sería 8x al cubo. Muy bien. El ejercicio número 3 nos habla de calcular la derivada de la función f de x igual a menos x a la cuarta. Pero ustedes saben que el signo menos
esconde al número menos 1. O sea que menos x a la cuarta es lo mismo que decir menos 1 por x a la cuarta. Y volvemos a estar nuevamente frente a un ejercicio donde tenemos un número que podemos separar porque está multiplicando, y entonces podríamos decir que para calcular la derivada haríamos menos 1 por la derivada de x a la cuarta. Volvemos al mismo ejemplo de antes, bajamos el exponente 4, al 4 le restamos 1 y nos queda 3, y nos queda menos 1 por 4x al cubo. Pero menos 1 por 4x al cubo es menos 4x al cubo, porque menos 1 por 4 es menos 4. Así que ese sería el resultado final del ejercicio número 3. El ejercicio número 4 nos pide 3 por el coseno de x. Bueno, ya sabemos que el 3, al ser un literal, al ser una constante, la podemos separar, y entonces nos quedaría 3 por la derivada del coseno de x. Si se acuerdan la diapositiva anterior, la derivada del coseno de x es menos el seno de x, con lo cual nos quedaría 3 por menos el seno de x. 3 por menos el seno, recuerden que es menos 1 por el seno, así que 3 por menos 1 es menos 3, el resultado sería menos 3 por seno de x. Aunque bien, si ustedes lo resolvieron y lo dejaron en el punto anterior, también estaría bien. Yo siempre busco la manera de que quede el número más optimizado. El ejercicio número 5 era 2 por el logaritmo natural de x. Bueno, volvemos al mismo caso. Tenemos una constante, un literal, que está multiplicando a una función. Podemos separar el 2 para que nos quede 2 por la derivada del logaritmo natural de x. Si miramos en la tabla que nosotros habíamos construido la clase pasada, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, con lo cual nos quedaría 2 por 1 sobre x. Bueno, ya sabemos que cuando tenemos que multiplicar una fracción por un número, se multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. En este caso el 2 tiene un denominador 1 que está invisible, porque 2 es igual a 2 sobre 1. Así que 2 por 1 sobre x me queda 2 sobre x. Y ese sería el resultado final de este ejercicio. El ejercicio número 6 me pide calcular la derivada de f de x igual a 5 elevado a la x. Y acá hay que tener en cuenta una cosa. Acá no se puede utilizar la técnica de bajar el exponente y el exponente original restarle 1, porque la x acá no es la base. Acá la x es el exponente. Y cuando la x es el exponente, en la tabla que yo les había dado la clase pasada, nos decía que cuando teníamos un número cualquiera elevado a la x, la derivada era ese mismo número elevado a la x por el logaritmo natural de esa base, de ese número. En este caso, la derivada sería 5 a la x por el logaritmo natural de 5. Si bien ustedes con la calculadora pueden saber cuál es el logaritmo natural de 5, es un número con muchos decimales, no tiene mucho sentido porque perderíamos precisión, lo dejamos expresado así y está muy bien. Y así termina el ejercicio número 6. El ejercicio número 7 ya empieza a tener una cierta complejidad, porque dice calcular la derivada de f de x igual a raíz quinta de x al cuadrado. Nosotros no tenemos ninguna tabla que nos diga cómo calcular la derivada de una raíz que tiene un índice 5 y adentro una x elevado al cuadrado. Entonces tenemos que buscar la manera de llevar esa expresión a algo conocido. Bueno, pero cuando ustedes, si revisan algunos viejos apuntes de matemática de años anteriores, recordarán que una raíz se podía expresar como un exponente fraccionario, es decir, como un exponente en forma de fracción. ¿Y cómo se hacía eso? Bueno, la fracción, el exponente fraccionario, se armaba con el 2 y el 5. El 2 como numerador, el 5 como denominador. Con lo cual,
esta función también se podría escribir como x elevado a la 2/5. Bueno, pero ahora entonces conocemos cómo es la derivada, porque ahora sí tenemos una x elevada a un exponente y ya sabemos lo que hay que hacer. Hay que bajar el exponente y al exponente original hay que restarle 1. Con lo cual la derivada nos quedaría 2/5, porque bajé el exponente, por x elevado a la 2/5 menos 1. Pero 2/5 menos 1 es menos 3/5, con lo cual me quedaría 2/5 por x a la menos 3/5. Pero bueno, ¿cómo arreglamos esto? Porque queda muy feo ese número. Alguno lo pudo haber terminado ahí y yo se lo puedo dar por bueno, pero no por muy bueno. Porque ahora hay que arreglar ese x elevado a la menos 3/5. A la matemática no le gustan mucho los exponentes negativos. Nosotros sabemos que un exponente negativo significa 1 sobre ese número elevado al exponente positivo. O sea que x a la menos 3/5 es lo mismo, ¿sí?, que decir 1 sobre x elevado a la 3/5. O sea, puse el 1 sobre y el exponente lo pasé de negativo a positivo. Con lo cual me queda una multiplicación de fracciones, en donde multiplico numerador por numerador, denominador por denominador, ¿sí? Pero vamos a verlo primero. Vamos a verlo. 2 por 1 es 2 y abajo me quedaría 5 por x elevado a la 3/5. Pero así como yo pude transformar una raíz en un exponente fraccionario, también puedo volver atrás y transformar el exponente fraccionario en una raíz. ¿Cómo hago entonces? Armo la raíz, el 5 lo pongo como índice, el 3 lo pongo como exponente, al revés de cómo lo vengo haciendo desde el principio del ejercicio. Con lo cual me queda, ¿sí?, 2 arriba y abajo me queda 5 por la raíz quinta de x al cubo. Ese sería el resultado final de este ejercicio, ¿sí? Si ustedes no lo entienden muy bien, me hacen alguna pregunta por correo, por mensajería interna, y yo se los responderé de la mejor manera posible. O en algún Zoom que hagamos en próximas clases lo vamos a charlar este tema. El ejercicio número 8 me pide calcular la derivada de f de x igual a 1 sobre x al cuadrado. Bueno, yo no tengo en la tabla nada que me diga cuál es la derivada directa de 1 sobre x al cuadrado. Con lo cual, tengo que tratar de escribir esa función de alguna otra manera. ¿Y cómo hago? Sabemos que cuando tenemos 1 sobre una x elevada a un exponente, podemos dar vuelta a esa fracción, la podemos dar vuelta, ¿sí?, que en vez de quedarme en 1 sobre x, me quede 1 sobre x cuadrado, me quede x cuadrado sobre 1, que sería lo mismo que decir x cuadrado, pero hay que cambiarle el signo al exponente, con lo cual me quedaría x a la menos 2. Bueno, ahora sí sabemos cómo hacer la derivada, porque siempre que la x esté elevada a un exponente, yo sé que puedo bajar el exponente y al exponente original restarle 1. Pero menos 2 menos 1 es menos 3, con lo cual me queda menos 2 por x a la menos 3. Como a la matemática tampoco le gustan los exponentes negativos, vuelvo a dar vuelta a la x, en este caso me volvería a quedar 1 sobre x, pero el menos 3 se positiviza y pasa a ser 3. Con lo cual la derivada sería menos 2 por 1 sobre x al cubo. Porque di vuelta a la x, la transformé en 1 sobre x y el exponente negativo pasó a ser positivo. Si hago esa multiplicación, menos 2 por 1 es menos 2, me queda menos 2 sobre x al cubo, ¿sí? Y ese sería el resultado final. Pasemos al último ejercicio. F de x es igual a 3 sobre x. Pero ¿qué es 3 sobre x? 3 sobre x es 3 por 1 sobre x, ¿no es cierto? Si ustedes hacen la cuenta, ¿sí?,
Y nosotros tenemos en la tabla cuál es la derivada de 1 sobre x. Habíamos visto que la derivada de 1 sobre x era igual a, primero separábamos el 3 porque era un literal, una constante, y entonces nos quedaba 3 por la derivada de 1 sobre x. Y nosotros sabíamos que la derivada de 1 sobre x era menos 1 sobre x al cuadrado. Con lo cual, 3 por menos 1 es menos 3, nos queda menos 3 sobre x al cuadrado. Y con esto estaríamos terminando, ¿sí?, los 9 ejercicios que dimos de tarea. Bueno, la próxima clase, que seguramente va a ser el día miércoles, voy a explicar algunas propiedades de la derivada que nos permitan resolver derivadas donde se encuentren sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, con un formuleo que es un poquitito más complejo, pero donde también vamos a usar estas tablas. Por eso para mí era muy importante que ustedes tuviesen la posibilidad de corregir o de autocorregir estos ejercicios. Nos estamos viendo la próxima clase y cuídense, por favor, ¿eh? Y si están en contacto con alguien o están muy cercanos a alguien que no saben su procedencia o cómo vive su vida, cuídense, por favor, ¿eh? Chao, hasta luego.